Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo programa que tenemos en el día de hoy. Está mi hermana Denise, mi hermana Sandra, Eugenia. Estamos todos animados para hablarles de un tema que al principio no causa mucho agrado, porque es el tema de la responsabilidad de nosotros con el cristianismo, cómo debemos actuar cristianamente. A veces nosotros somos cristianos por las bendiciones que recibimos, como decíamos en la predicación de ayer. Qué bueno ser cristiano porque sabemos que si soy cristiano Dios me escucha y Dios me bendice. Pero es que Dios bendice a todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano. No es por religión, simplemente porque Dios es amor y hace llover sobre buenos y malos y hace salir el sol sobre justos y injustos. O sea que no es porque nosotros nos portemos bien o mal. En cambio, si ya somos cristianos, sí tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad de la cual vamos a hablar hoy es el de la cruz. Pero no, la cruz no es para nosotros como un suplicio, sino al contrario, es una promesa cumplida en nuestro Señor Jesucristo, que quien esté con Él va a tener las garantías de que va a tener vida eterna. Y si cargamos la cruz, estamos con Jesucristo. Vamos a desarrollar ese tema. Está en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de Él, dije, sígueme. Si alguno quiere pertenecer a Cristo, niéguese a sí mismo. Y creo que ese es el tema que va a tocar Sandra, porque le gustó de hablar, lo va a hablar desde el punto de vista del desapego. Es niéguese a sí mismo. Pero ¿qué es negarse uno a sí mismo? Es tomar la responsabilidad de vivir como Dios quiere que vivamos. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es renunciar uno a sí mismo y vivir como Dios quiere que vivamos. Exactamente como hace una lombriz. Una lombriz renuncia a sí misma y vive como Dios quiere que viva la lombriz. Como hace una cucaracha, como hace una palomita, como hace una ballena, como hace un elefante, como hace una planta. Una planta de mango, ella vive de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso es que produce mangos. En cambio, no produce mamoncillo, ni produce uvas, ni produce naranjas, no produce otra fruta. En cambio, nosotros sí. Yo soy Ricardo y quiero vivir como vive el otro. Yo soy Ricardo y quiero vivir con los talentos de Sandra. Yo soy Ricardo y quiero vivir con los dones de Denise. No. Pues cada uno vive con sus propios talentos. Esa es la cruz. ¿Ve que no es tan grave? Es simplemente saber quién soy para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz, es decir, su propia identidad, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque la identidad de Cristo es la cruz. Con la cruz es que nos identificamos. ¿Cuál es la señal del cristiano? Las cruces. En Lucas 14:27 dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice: y que murió por todos para que los que viven, o sea, los que tenemos vida, ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Antes de venir Jesucristo, nosotros hacíamos todo lo que Satanás hacía, porque Satanás nos había usurpado el derecho de Dios acá y nos había quitado la voluntad. Cuando vino Jesucristo, entonces nos compró. Ahora ya no somos nuestro dueño, ya no es Satanás. Jesucristo con el precio de sangre nos compró y ahora nosotros no vivimos como dice Satanás, sino que debemos vivir como vive Jesucristo, porque ya nuestro dueño es Dios otra vez. Eso es lo que significa cargar la cruz. Es que es la señal idéntica de lo que tenemos que vivir. Voy a pasar a mis hermanas y luego regreso para hablar de otros temas sobre el concepto de la cruz. ¿Por qué la cruz es tan importante? Amén. Padre bendito, te damos gracias que estamos aquí. Y en Salmos 90, verso 17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. La obra de nuestras manos confirma. Y en inglés usa la palabra la belleza. Que la belleza de ti, Señor, sea
sobre nosotros y usa la palabra establish, estabiliza el trabajo de nuestras manos. En el nombre de Cristo Jesús, que este día el Espíritu Santo trabaje entre nosotros y que cada palabra sea de Él. Esta mañana estaba leyendo a Mateo 16, ¿verdad? Y la parte que leyó el pastor. Y un verso antes dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, en las de los hombres. Entonces le está hablando a Pedro y Pedro les está explicando varias veces a los discípulos que esto es lo que va a pasar. Entonces ellos en su mente ya están poniendo que ellos van a ser a un lado de él políticamente y que él se va a hacer un rey, va a establecer un reino aquí en el mundo. Y hasta la madre de, no sé si fue Juan, le preguntó, ¿pueden estar mis hijos a tus dos lados, verdad? Y él dice, ni sabes lo que vamos a pasar aquí. Y en unas profecías dice que Cristo sale victorioso. Entonces, eso es lo que estaba viendo los fariseos, ¿verdad? Y, ¿cómo se dice? Saduceos. Estaban viendo esa profecía que iba a salir victorioso. Pero también en Isaías 53 dice que va a sufrir, ¿verdad? Y dice que nadie lo vio, le escupían, ¿verdad? Y que él fue el sacrificio y que por sus llagas somos sanos, ¿verdad? En Isaías 53. Entonces, había mucho mix-up, confusión. Había mucha confusión y unos creían que era una cosa aquí del mundo victorioso, algo real, pero iba a ser algo espiritual y iba a ser algo que iba a cubrir no nomás a los judíos, pero a todos. Entonces, sigue lo que leyó el pastor, ¿verdad? Que tienes que dejar, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, cuando perdemos esa vida, cuando no estamos en comunión con Dios y no estamos hablando con Dios, estamos hablando con nosotros mismos. Y estás pensando, yo tengo que hacer más dinero. Yo tengo que arreglar esto. Si yo arreglo esto y me conecto con esta persona, me puede ayudar acá. Y ya estás hundiéndote, estás pensando cómo puedes hacer una ganancia sin pagar, ¿verdad? La palabra oportunidad es tomar, ¿cómo se dice en español? Advantage. Vas a tomar la oportunidad y vas a tomar esa oportunidad y vas a avanzarte y vas a salir adelante. Cuando tú tomas una oportunidad, es algo que es para ti. Entonces, si no eres cristiano, no estás tomando la oportunidad para salvar a esa persona, para que ellos se adelanten en el reino de Dios, sino cuando estás en el mundo estás pensando, me voy a avanzar por yo mismo. ¿Qué puedo sacar o ganar de esta oportunidad, verdad? Estás pensando en dinero, casa, vacación, cosas materiales, ¿verdad? Entonces, cómo te ve la gente, ¿verdad? Tu reputación, ¿verdad? Cómo te ven, ¿verdad? Entonces, si yo hago, todas tus palabras, todas tus oraciones van a comenzar con yo. Si yo hago esto, si yo hablo con esta persona, entonces, en el reino de Dios, nos sometimos al Rey. Y Él es el que es soberano sobre nosotros, es nuestro cubrimiento, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, pues que sea la voluntad de Dios. Y ya no hacen oración, ya no piensan más del problema. Pero no es así. Si uno está enfermo, nos enseñó a hacer oración, nos enseñó a hablarle a esa higuera que se muera, a hablarle a esa enfermedad que se muera desde la raíz. Nos dijo que dijéramos, montaña, muévete. No dijo que la subieras, ¿verdad? Entonces, cuando uno se muere y levanta su cruz,
cuando ibas a ser crucificado, ya sabías en ese tiempo y toda la gente sabía que iba a ser una muerte horrorosa. Los romanos no tenían piedad, se burlaban de la gente, los chicoteaban, hacían que cargaran su propia cruz y los crucificaban y les quebraban las piernas para que se murieran más pronto. Y era un torture, ¿verdad? Los maltrataban tan feo, era una muerte horrorosa. Entonces, cuando aquí están diciendo en la Biblia que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, no es algo ligero, es algo que vas a tener que dejar que tu carne se muera y vivir en el Espíritu. Tus pensamientos tienen que ser los de Dios. Tus ganas de hacer todo es por el reino de Dios. Tu actitud tiene que cambiar. No puedes estar pensando en cómo te sientes. Las emociones las tienes que controlar, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan 3 le está hablando a Nicodemo y dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Dios te está llamando y tú estás oyendo eso y tu espíritu se está removiendo. Todos tenemos un cuerpo de carne. Nuestra mente dice que es el alma y tu corazón, tus sentimientos, ese es tu espíritu. Entonces tus sentimientos se comienzan a como pensar, esto es algo bueno, ¿verdad? Y te remueve tu espíritu. Entonces, si niegas eso, lo niegas, no puedes ser salvo porque te estás rindiendo, ¿verdad? Mucha gente duda, ¿verdad? Y piensa que esto no es real y luego comienzan a perder la fe y luego comienzan a rechazar a Dios y a Jesucristo y su corazón se les endurece y luego no nada más duda, pero entra el miedo, ¿verdad? Y en Gálatas 5, allí pueden leerlo ustedes, está una lista de muchos pecados. Y todos esos pecados, puedes llegar a ellos en un ratitito, nomás pensando en tus emociones, cómo te sientes tú. Yo no soy amada, no me ama bastante, ni me conoce, y ya, ¡shum! Ya te resbalaste. Y ya estás sin pecado, porque te estás dejando llevar por tus emociones. Cuando tú te enojas con alguien y te resientes y estás enojada o enojado, no hablas con esa persona. Entonces, hace rato leí que el Espíritu Santo es como el aire, ¿verdad? No sabemos de dónde viene o a dónde va. Las palabras son aire. Entonces, si no hablamos, no hay aire, ¿verdad? Y luego sigue lo bueno, ¿verdad? Lo que no tenemos que tener ley son los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu vienen con el Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, comienza a brotar la fruta del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú llevas tu cruz, no te estás cargando más, porque también hay un verso que dice que Jesús lleva tu cargo, y él lleva el tuyo. Entonces, esto de llevar la cruz es que tú te tienes que morir
en la carne y tienes que vivir en el espíritu. Tú tienes que tener, como dice en los frutos del espíritu, dice templaza sobre tus emociones, tus sentimientos. Tienes que controlarlos, ¿verdad? Y no dejar que la carne gane el aire que está saliendo de tu boca. Me gusta mucho donde le dicen a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos? Y mira lo que están comiendo. Y dice, no es lo que estás comiendo, es lo que sale, no es lo que entra de tu boca, es lo que sale de tu boca, hablando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo escribí hoy, que nos tenemos que morir de la carne para cargar esa cruz. Amén. Y vivir en el espíritu. Amén. Muy bien, vamos entonces a darle paso a mi hermana Sandra. Sí, hola, buenos días, muchas bendiciones a todos. Voy a hablar un poquito sobre el desapego. Dice, el no amar las cosas materiales es el desapego, ¿verdad? Voy a mencionar algunos textos bíblicos ahorita en Timoteo. Voy a leer Timoteo, 1 Timoteo del 7 al 10. El punto de vista es que estemos equilibrados en las cosas del mundo, ¿verdad? Como el dinero, lo necesitamos, pero a la vez, pues mucha gente se apega mucho al dinero, ¿verdad? Pero pues es necesario para comprar comida y cosas necesarias. También muchas cosas materiales como la casa, el carro. Mucha gente ahí anda que no puede ni pagar un carro o una casa, pero se queda sin dinero. Pero ya eso pues ya es culpa de la persona, ¿verdad? O también muchas de las veces hay que desapegarnos de la familia o los amigos. Dice, sin embargo, no deberíamos amar tanto algo material que el tenerlo o el querer tenerlo nos obligue a olvidarnos de lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Vivir una vida sencilla nos libra de muchos dolores de cabeza. El apóstol Pablo señaló, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo y en muchos deseos insensatos y perjudiciales que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos carriados de la fe y se han acribilado con muchos dolores. ¿Atribulado? No, acribilado. Voy a leer en 1 Timoteo. Timoteo, capítulo 6, 7, 8 y 9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y en Mateo 10:36 vemos que es un corto
versículo, ¿verdad? Pero si hablamos del desapego emocional, pues las palabras de Jesucristo en 10:36, que viene siendo... Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y también había puesto una nota en Génesis 21 del 8 al 20, de Génesis 21 del 8 al 21. Es un poquito largo, pero tan cortito los párrafos. Ahí también explica muy bien sobre el desapego y habla más sobre los de la casa, ¿verdad? Que a veces uno quiere estar muy apegado a ese amigo que pues nos perjudica, o de una manera u otra, no tiene que ser especialmente en cosas materiales, ¿verdad? Y también en la casa, como tiene que uno desapegarse a veces de los padres, de los hijos, de los hermanos, ¿verdad? Y aquí está diciendo, pues, dice de variados enemigos del hombre serán personas de su propia casa. El que tiene mayor cariño al padre o madre que a mí no es digno de mí. O sea, que debemos amar más a nuestro Padre Celestial que a nuestro padre y madre, ¿verdad? Antes de hacer ese trabajo a nuestro padre y madre. Y el que tiene mayor cariño a hijo o a hija que a mí no es digno de mí. Y cualquiera que no acepte su madero de tormento y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, nuevamente aquí nos está diciendo que debemos enemistarnos con la familia, sino que nadie debería impedirnos servir a Dios como Él manda. O sea, hay veces que, como dice el pastor, hay mucha gente que sí nos enseña la palabra, ¿verdad? Pero cada quien tiene su manera de íntima relación con Dios. O sea, yo tengo que trabajar en mí misma, conocerme a mí misma, mirar mis errores, mirar mis pecados, mirar qué tengo mal, para conocerme a mí misma y poder despegarme yo misma de todas esas cosas que yo hago mal, ¿verdad? Porque si no empiezo a trabajar en mí misma, no puedo después amar a Dios o en totalidad dedicarme, ¿verdad? Lo que es amar a Dios, el verdadero propósito de Dios. Y si no aplico esos frutos, como dijo ahorita, la templanza. Uh-huh. O sea, si no hago eso, que es el conocerme a mí misma y trabajar en mí misma, pues no voy a poder amar. Y así tampoco puedo amar a mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy pecando. O sea, es una obediencia que tenemos que hacer a Dios. Y tampoco podemos vivir la vida como la dicen los demás. O sea, uno ya cuando se entrega a Dios en totalidad, pues tiene una relación íntima con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En Cristo Jesús, que Él te va enseñando y guiando el camino correcto. Es algo que uno tiene que hacer por su propia voluntad y esperar la voluntad de Dios que se haga en ti. Muchas gracias y ahora le paso al pastor. Así es, mire, entonces en lo que hemos hablado sobre el tema de cargar la cruz, estamos fundamentando en Mateo 16:24, entonces dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿queremos ser cristianos? Sí. Niéguese a sí mismo, tema que ha tocado la hermana Sandra, es el desapego, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, tema que ha tocado mi hermana Denise. Entonces, esto de cargar la cruz o seguir a Jesús o venir en pos de mí y tomar su cruz y sígueme, porque son tres aspectos. Dice, ¿quieres ser cristiano? Sí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y a nosotros nos parece que la cruz es maldición, porque pensamos, nos lo han enseñado algunos pastores, algunos ministros, algunos predicadores,
toman la cruz como algo negativo y dicen que es símbolo de muerte. Al contrario, lo que dice la Biblia es que a través de la cruz y por la cruz Cristo venció la muerte. Con la cruz tú vences la muerte. ¿Qué quiere decir? Que adquieres la vida. Luego la cruz no es algo negativo, no es una tragedia, ni es una prueba, ni es un suplicio. Porque la gente dice, ay no, que ser cristiano es que pereza, que aburridor, es una carga. No, mi yugo es llevadero y mi carga liviana. La cruz es un instrumento, es una llave, es un vehículo, es una ayuda en 3 aspectos. 1, si tú te niegas a sí mismo, tomas su cruz y sigues a Jesús, eres un verdadero cristiano. En 3 aspectos. En primer lugar, tienes una conciencia clara, tranquila, de que estás en lo correcto. Eso es como cuando a ti te dan la llave de una casa y tú tienes la llave de esa casa y pueden haber miles de llaves por ahí, pero tú tienes la llave para entrar a la casa, tú estás en lo correcto, puedes llegar a cualquier hora a tu casa y puedes abrir porque tienes la llave. Esa es la cruz, tú tienes el vehículo, tienes el instrumento, que estás en lo correcto y no te atemorizas. Entonces debes tener una conciencia clara, y por eso en Romanos 14, 16 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí. Esa es cargar la cruz, es la señal del cristiano. Vive para sí, ni muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, por tanto que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. La cruz significa es que pertenecemos a Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La cruz, en Cristo Jesús nuestro Señor, donde Cristo venció la muerte. En Gálatas 2:20 dice, ya es Cristo quien vive en mí. Por la cruz Cristo vive en mí. Y en Filipenses 1:20 dice, ya sea por vida o por muerte, de Cristo somos. Esa es la primera conciencia. Tenemos clara conciencia de que estamos en Cristo si tomamos la cruz. El segundo aspecto es que si tomamos la cruz y somos de Cristo, entonces al ser de Cristo somos templo del Espíritu Santo. Ese templo que tiene esa llave que es la cruz, es templo del Espíritu Santo. Donde esté esa cruz, está el Espíritu Santo. Y si tú eres la cruz de Cristo, si tú llevas esa cruz de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. Y lo dice primero a los Corintios en el capítulo 16, 18, dice, huid de la fornicación, y lo tocaba mi hermana Denise hace un momentico. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, ¿ve? No es lo que está fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces aquí nos lleva a decir que si uno carga la cruz, ya el cuerpo, el alma y el espíritu le pertenecen a Dios. Esa es la llave, a Él le pertenecen. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. ¿Eh? Cuando tú compras una casa te dan una llave. Cuando Cristo nos compró nos dio la llave de la cruz para que nosotros podamos abrir y cerrar las veces que queramos, pero tenemos que tener ese instrumento. No para gloria de nosotros, sino dice que para glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, es que el poder de tener la cruz, la llave, al pertenecer a Cristo, porque ya dice Jesucristo, el que quiera ser discípulo mío, venga en pos de mí, sígueme, pero negándose y cargando la cruz, o llevando la cruz, o tomando la cruz. Eso significa que ya nuestra vida le pertenece a Dios, y si estamos en Dios, entonces nuestras debilidades se fortalecen en Cristo. Ya el poder de Dios está en nosotros, porque tenemos el poder de la llave. Si tú tienes si tú estás en un banco y el dueño del banco te da la llave del banco, tú puedes entrar y salir cuando quieras. Amen. Y si te da la llave de la bóveda del banco donde está el dinero, tú puedes abrir y cerrar cuando quieras. ¿Ve? Ese es el poder de la cruz. O sea que la cruz no es ningún suplicio, ningún sacrificio. La cruz es un poder maravilloso. Y por eso en 2 Corintios 12, 9 dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me glorificaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El poder de la cruz. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos. No que yo insulte a otros, sino que a veces por estar predicando la palabra, alguien se enoja conmigo, me insulta. En insultos, en privaciones. Claro, uno se priva de muchas cosas porque es un testigo del evangelio. En persecuciones, te persiguen porque predica la palabra. Y en angustia por amor a Cristo, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte.
En conclusión, en esta parte, Romanos 5.3 nos concluye diciendo, nos gloriamos en las tribulaciones. La cruz sirve para uno gloriarse en las tribulaciones. En Romanos 8.35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es que cuando uno ya recibe a Cristo, asume la vida con lo que venga. Entonces ya no se está quejando. Ay, está haciendo frío. Ay, está haciendo calor. Ay, me dio esto. Ay, me dio aquello. Siempre sacando excusas. No, vive uno la vida con lo que le tocó vivir. Si es desnudo, no me aparte de Cristo. Si es en tribulación, no me aparte de Cristo. Si es en angustia, no me aparte de Cristo. Si es en peligro, no me aparto de Cristo. Y si estoy entre la espada y la pared, no me aparto de Cristo. Y si me toca chocar contra la pared, choco contra la pared. Y reboto, o sea, no hay problema. Y si me toca la espada, pues me toca la espada. Pero no rehuso a nada, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y para terminar mi parte, darle el paso a mi hermana Denise, segunda a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4, dice, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Luego nosotros también, dice, así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Así es que la cruz no es nada negativo, la cruz es algo positivo que nos lleva a pertenecer a Cristo Jesús nuestro Señor. Si usted no eres salvo, no tienes a Jesucristo en tu vida, no crees en Él y quieres cambiar hoy, nomás tienes que decir, Padre bendito, me arrepiento de mis pecados, perdóname de mis pecados en el nombre de Cristo Jesús. Recibo a tu Hijo Jesús, le doy honra a tu Hijo Jesús y creo en Él, que Él es mi Rey. Me someto a ti y quiero servirte, Señor. Haz algo con mi vida hoy y adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esa oración de salvación comienza y abre puertas que va a comenzar algo nuevo, un camino nuevo en tu vida. Entonces, cuando digan, toma tu cruz, no te dé temor, ¿verdad? Aquí Salmo 16, verso 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, cuando tú obedeces, vienen los premios, ¿verdad? Viene delitos, viene plenitud de gozo, ¿verdad? Y luego en Mateo 13:11 dice así, dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ya hiciste la oración, ya eres salvo, entonces a ti te va a dar saber los misterios del reino de los cielos. Amén. Ok, y si no eres salvo, no dijiste la oración, dice, a ellos no les he dado. Entonces, si tú ya eres salvo y tienes dificultad en entendimiento, dice la palabra de Dios, haz oración, pide juicio, pide entendimiento, y yo te recomiendo que leas los Proverbios 1 todos los días y haz oración así, dame entendimiento, Señor, dame de tu juicio. Entonces el tema de hoy, que fue Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, si tu vida ahorita está llena de temor y miedo, vas a perder tu vida. Deja el amor de Dios que entre en tu vida y que te lave. Ese amor saca todo el temor. Amén. Amén. Y niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, si estás viendo el televisión, las nuevas malas, estamos en el peor tiempo y estás preocupada, con ansiedad, aterrorada, deja esos pensamientos. No los hables, no los vuelvas a hablar. Van a estar ahí adentro rodando, pero tu palabra va a decir la verdad.
Abre la Biblia, escoge un texto y dilo. Cuando viene ese pensamiento, yo no voy a pensar en esas cosas, voy a pensar en la verdad y voy a decir la verdad. Entonces, en veces me atoro y no puedo pensar de ningún verso y digo, yo soy la hija del Dios más altísimo. Mi Padre es Dios. Yo soy la hermana de Jesucristo. Jesucristo es mi rey. Yo soy la hermana de Jesucristo. Yo tengo autoridad en la tierra y me pongo a decir lo que sé, porque eso es de aquí, de la Biblia, son verdades, ¿verdad? Yo soy justificada por la sangre de Cristo Jesús, soy salva por Cristo Jesús, eso está en la Biblia, es la verdad. Entonces ve y busca un verso y dilo, pero Satanás te está diciendo, tú no sabes ni un verso de la Biblia, pero sí lo sabes, Dios es amor, ¿verdad? Yo soy salva. Cualquier frase que venga, quítalo la ansiedad, quita el temor y di la verdad. Y dice, porque aprovechará al hombre, se ganará todo el mundo y perderá su alma, o que recompensa dará el hombre por su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vamos a oír al Espíritu Santo, vamos a hacer las obras, obedecer las obras que Él quiere que nosotros hagamos, y leer la palabra y pensar en cosas buenas de la palabra de Dios, la verdad. No te quedes atorado en la maldad. Salte de allí. Deja tu carne que se muera, crucifica la carne y ponte a vivir. Van a venir muchos placeres, ¿verdad? Vas a tener delicia, el que se delicia en la palabra de Dios. El que se deleita. Sí. Deleita en la palabra de Dios, ¿qué recibe? Bendición. Está en Salmo 37:4 dice, delight yourself in the Lord and he shall give you the desires of your heart. Delítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Amén. Entonces, si tú dejas todo eso morir, diablo que se crucifique en la cruz, tu piel, tus emociones, cómo te sientes, y estás hablando de ti y tomando una oportunidad. Hay oportunidades en el reino de Dios, ¿verdad? Hay oportunidades de hablar de Jesucristo con alguien. Pero cuando estás tomando una oportunidad en el mundo, estás pensando en ti mismo, ¿verdad? Entonces, con eso cierro y no tengo otros versos esta mañana. Si gustan cerrar ustedes con una oración. Tiempo a mi hermana Sandra. Sí, voy a finalizar quiero nomás concluir que el desapego, ¿verdad? Voy a leer unos versículos bíblicos ahora mismo, pero el desapego es una madurez personal. Amén. Y es una independencia y es libertad, ¿verdad? Y cuando uno tiene ya aprende a despegarse, ¿verdad? A los amigos, a la familia. Es como dijo el pastor una vez en un domingo, ¿verdad? Que predicó, que dijo que nuestros amigos, el novio, la esposa, los hijos son como nuestros enemigos, ¿verdad? O sea, debemos de verlos como un desapego, porque mientras no nos desapeguemos de todo eso, pues no podemos amar a Dios, ¿verdad? Y es algo que Él anhela, o sea, dice, o sea, si no pierde uno la vida, o no lo hallaremos, ¿verdad? O sea, nunca lo encontraremos. Y cuando uno ya se aprende a despegarse, pues uno deposita el bienestar de uno mismo en los demás, ¿verdad? Y mientras no hagas eso, pues no puedes crecer, no puedes depositar todo lo que Dios te dio a otras personas. Y es como puedes hacer que otras personas crezcan. Voy a leer en Marcos 14:36, y decía,
Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Romanos 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En 1 Corintios 15, 3, 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en Tito 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en Juan 13, voy a leer del 27 en adelante, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa de Jesús, le decía, compra lo que necesitamos fiesta, o que diese algo a los pobres, ¿verdad? Y en el 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Les dijo Simón a Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y en el 38 dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turben vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Finalizo con eso, y con este pasaje de Juan, quería nomás saber de que, aunque Dios nos haya dicho que donde Él irá, nosotros no podremos ir, ¿verdad? Pero nos regaló algo más hermoso e importante, o sea, que Él mora en nosotros cuando lo aceptamos, ¿verdad? Y ya cuando uno se desapega de todo lo material, todo el mundo, en cierta forma, pues no puede uno dejar el mundo en totalidad, porque pues tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que hacer otras cosas, ¿verdad? Pero cuando uno se entrega en totalidad a Cristo Jesús, pues ya uno sabe que Él está dentro de nosotros y vamos a ir a su casa, y que al rato vamos a ir a esa casa que Él nos tiene preparado. Y es lo más bonito y hermoso de estar aquí en la tierra. Y hay que vivir y gozar. O sea, tampoco, sí nos dijo que no, lo amáramos, ¿verdad? Pero también hay que gozar. Vivimos en esta vida y tenemos que gozar de la naturaleza, de las cosas buenas y todo lo que hay aquí en el mundo. No podemos dejar de respirar, no podemos dejar de comer, no podemos dejar de ver las cosas hermosas, ¿verdad? Porque también dice aquí en el cielo como en la tierra, o sea, tenemos que gozar aquí también. No es de que, ya me hice santo, ya sigo a Cristo, voy a dejar de ir a ver un río, voy a dejar de hacer esto y lo otro, o sea, cosas buenas. O sea, no me tengo que santificar, nomás estar en una iglesia, o sea, o darme golpes de pecho, sino que también hay que gozar aquí también de la vida. O sea, somos libres mientras estemos en Cristo Jesús. Muchas gracias y les mando muchas bendiciones. Espero que esto haya llegado muy dentro de su interioridad y que acepten a Cristo Jesús, y que cada día Él quebrante sus corazones y entre más y más profundamente dentro de ustedes. Muchas gracias. Muy bien.